Shalom, hermanos, hermanas de gozo y paz, amigos todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Soy el doctor Javier Palacios Celorio de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, estas son algunas noticias principales de lo que ha sucedido este fin de semana, por así decirlo. El presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Biden, habría dado luz verde a Netanyahu para seguir intensificando los ataques, es decir, el plan es este, pero según el orden profético. Recuerden, nosotros no somos un noticiero secular, no, estamos dando noticias, pero desde el punto de vista profético. El plan es que se enardezcan más las naciones árabes contra Israel y entonces salga el antimashiach, porque Israel va a clamar para que venga el Mesías, entre comillas, su Mesías. Sabemos que nuestro Mesías es Yahshua. Nosotros somos parte de Israel, amamos a Israel. Ataques con cohetes pesados en la región sur de Israel. Esto ya es más fuerte, hermanos, porque están atacando ya jamás con cohetes pesados. Un petardo fue arrojado a una reportera israelí allá en Berlín, Alemania. Ya empezó más el antisemitismo. Afortunadamente, esta periodista judía no sufrió ningún daño. Vean el video La Bestia y el Sistema Global. La Bestia ya despertó. Erdogan de Turquía dice a Israel que merece una paliza y pide a Putin, el presidente ruso, enviar una fuerza especial para proteger a los palestinos. Por lo tanto, mi llamado: arrepiéntete Israel, arrepiéntete Israel, arrepiéntete Israel, guarda la Torá. Es increíble todo lo que está pasando. Esto no parará, no es que como la intifada del 2014, no, estos son los últimos tiempos. 200 misiles en una noche, increíble. Daños en Ramat. Ahora, lo más increíble es bañistas en las playas de Tel Aviv, vestidos, o más bien no vestidos. ¿Qué tenían que estar haciendo ahí sino clamando de rodillas que el Eterno los libre? Entonces sonaron las sirenas, y hay varios videos donde los bañistas salen corriendo, se ven como hormigas. Es increíble. Arrepiéntete, Israel. Irán celebra el ataque de Hamás contra Israel y las naciones ya empezaron a exigir a Israel el cese del terrorismo, entre comillas, de Israel contra los palestinos. Es decir, que los palestinos sí tienen todo el derecho entonces de mandar cohetes, mandar cohetes, mandar cohetes contra civiles, porque en la verdadera guerra es entre dos ejércitos, no mandar misiles a la población civil indefensa. Y después Israel se defiende y es cuando lo de siempre, la cantaleta de siempre, el mundo protesta y dice: Israel es malo, Israel es malo. La situación está más caliente que nunca. Va a salir prontamente el antimashiach, repito, va a salir prontamente el antimashiach. Recuerden, para la amada casa de Judá, Shemitah, el año sabático empieza el 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano. Así es de que estamos a las puertas. Vean, por favor, recta final 46, repito, recta final 46 y todas las rectas finales anteriores que están en el canal de YouTube Shalom 132. Es muy importante entender el contexto profético de todo lo que está pasando. El rostro del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya se ve bastante preocupado. Y bueno, recordemos que Tel Aviv es la capital gay del mundo, hermanos, amigos de gozo y paz. Por eso el Eterno está airado contra su pueblo, contra nuestro pueblo. Y por eso es todo esto, porque el que toma por hijo lo azota. Recuerden ver recta final 46. Primero la fiesta, entre comillas, de pecado. Terrible. Y ahora las consecuencias por no haber hecho arrepentimiento a tiempo al Elohim de Israel, el Todopoderoso Yahweh.